Bien, ya está en el set central de RBC, Canal 11, Alberto de Belaunde, congresista, flamante congresista electo por el Partido Peruanos por el Cambio, PPK. Felicitaciones, Alberto, por haber sido elegido y bueno, los mejores deseos para tu gestión como congresista. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bien, bueno, lo primero es tu publicidad, tus eslogan decían que Alberto de Belaunde no come pollo, no roba cable. ¿Qué haces, Alberto, tú, si no haces eso? Bueno, lo que busco, y creo que es lo que los electores han premiado o han privilegiado, es buscar un Congreso más decente y más eficiente. Estamos cansados de un Congreso que está más enfocado en los escándalos y en aquellas noticias que roban titulares que las reformas de fondo. Por ejemplo, se habla de la necesaria reforma electoral y de cómo hemos vivido momentos de angustia en esta elección debido a reglas poco claras. Bueno, en el año 2011, entre octubre y diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones entregó al Congreso una propuesta de código electoral. Una propuesta de código electoral que tenía muchas ventajas, entre ellas que ordenaba esta cosa muy desordenada que es la normativa electoral, que hacía una serie de propuestas de reforma muy interesantes, como por ejemplo que la OMPE necesariamente participe de las elecciones internas de cada partido, la eliminación del voto preferencial y una serie de temas. Y el Congreso no solo no aprobó el Código Electoral, sino que ni siquiera lo debatió. Y esperó al último minuto, cuando las elecciones ya estaban convocadas, para aprobar una serie de normas inconexas que lo único que hicieron fue agregar más confusión fue un al caos. proceso. Este proceso electoral fue terrible en términos de normativa, de interpretación del jurado. Eso no debería repetirse. Entonces necesitamos un Congreso que asuma estas reformas de fondo, que claro, probablemente le hará menos titulares a los congresistas que están ávidos de comisiones investigadoras para aparecer en medios de comunicación, pero finalmente los ciudadanos que nos están viendo nos eligen no para robar titulares, sino para trabajar por el bien del país. Aquí se hacían apuestas, no solo aquí, ¿no? Si iban a elegir a Alberto Belaunde o a Augusto Rey, y te eligieron a ti, ¿ah? A mí me da mucha pena que Augusto no haya llegado al Congreso. No, a nosotros también, Augusto es amigo de la casa. Sí, no es de mi partido y de hecho hay propuestas en las que no coincidimos, pero yo te diría que en el fondo había una noción común de servicio público y de debatir los temas de fondo e impulsar determinadas agendas que creo que hubiese sido muy positivo. Y de renovación de la clase política también, ¿no? Con gente comprometida con la política, digamos, que le guste la política. Así es. Ahora, hay algunos temas que son más controversiales, que dan más titulares. Los derechos LGTB, digamos, son un tema. Hay algunos que lo tienen como bandera. Carlos Brus ha sido el abanderado de estos temas. Tú también has tenido una posición muy clara respecto de estos temas. ¿Por qué no la compartes con la audiencia? Sí, yo creo que en el inmediato plazo posible el Congreso tiene que aprobar un proyecto de unión civil. En los términos que os presentó el congresista Brus y mi colega de bancada hace 2 años. Pero yo te pregunto, ¿por qué no ir, digamos, más allá? ¿Por qué? ¿Al matrimonio igualitario te refieres? Claro, digamos, o sea, ¿por qué tan tímida la propuesta de quedarse? ¿Por qué no ir ya a todos los derechos plenos? Personalmente ¿No es tu posición? Sí, claramente. Hace 10 años que escribo sobre el tema. Digamos. Pero acá lo que se requiere es una cuota de realismo y de pragmatismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parejas del mismo sexo que ya viven juntas, no es que vamos a crear una situación que no existe en la sociedad, ya existen, y que actualmente no tienen ningún tipo de derecho, ningún tipo de reconocimiento ni de protección. Entonces, si vamos al matrimonio, objetivamente no hay los votos. Pero dicen que si el que pide poco es loco, ¿no? O sea, que hay que pedirlo más para obtener lo la idea máximo es posible. apelar a la madurez de este nuevo Congreso y que en lo que queda del año podamos, en la primera legislatura, aprobar la unión civil. Y yo creo que uno de los aspectos importantes de la unión civil es que ayudará a visibilizar a estas parejas y hacer que la propia sociedad se dé cuenta de las bondades de contar con esta figura reconocida. Y yo creo que en el mediano plazo estaremos debatiendo el tema del matrimonio igualitario. Yo estoy a favor, te adelanto, y lo hago pública también mi posición en torno a ese tema,
pero es importante que se hagan explícitas, digamos, Efectivamente, las posiciones, ¿no? y no solo en este tema. Pues la gente se cuida, ¿no? Porque es políticamente incorrecto. Hay que ser absolutamente claros, para eso nos han elegido los ciudadanos. Y también es importante que la agenda de temas vinculados a la comunidad LGTBI no quede solo en el tema de unión civil. Hay otros aspectos fundamentales, por ejemplo, que la ley de crímenes de odio identifique expresamente la prohibición de crímenes por la orientación sexual o identidad de género de las personas. Otra de las propuestas que tenemos en Peruanos por el Cambio, que está en nuestro plan de gobierno en blanco y negro, es la de incorporar las demandas y aspiraciones de la comunidad en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Y hay un tema también que tiene que ver con y es el de sanciones más drásticas para la discriminación. Efectivamente. O sea, la discriminación por razones de sexo, por razones de Hay religión. una herramienta que ha resultado muy buena, por ejemplo en Miraflores, la hemos aplicado ya varias veces para luchar contra la discriminación, que son las ordenanzas contra la discriminación, que permiten, por un lado, que las municipalidades capaciten a su serenazgo y a sus fiscalizadores para que ellos no sean agentes de discriminación, y por otro lado permite sancionar a los locales comerciales que cometen discriminación. Claro. Lamentablemente en el Perú solo un aproximado de 5% de las municipalidades distritales cuentan con esas ordenanzas. ¿Qué proponemos en Peruanos por el Cambio? Que a través del programa de incentivos que tiene el MEF se incentive, de manera respetando la autonomía municipal, que las municipalidades cuenten con esas ordenanzas. Entonces es una manera de asegurar que sean los actores locales los que ayuden a luchar contra la discriminación. Ahora, hay otros temas, hablemos un poco de la campaña de esta segunda vuelta. Seguramente tú serás uno de los voceros de PPK, ¿no? Hablaba con un experto en estos temas políticos, me decía que PPK va a ser un candidato medio invisible, o sea, porque Keiko puede irse a Puno, puede viajar a diferentes lugares, pero PPK, digamos, tiene ciertas limitaciones. Yo no estoy tan seguro de ello. Acaba de estar en Arequipa y en los próximos días los veremos en muchas ciudades del país. En la primera vuelta ha tenido un ritmo de viaje que a mí me tendría exhausto. Yo he hecho mi campaña en Lima y yo llegaba a veces a reuniones en la noche matado, y llegaba PPK, que había estado en 3 ciudades del país, con un ánimo y una vitalidad que hacía que yo me sintiera mal. Sí. Entonces, vamos a ver la vitalidad de PPK y de todo el equipo con mucho entusiasmo y alegría en todo el país. Ahora, ¿y qué hay de estos rumores? Porque tú sabes cómo es la política, ¿no? Dicen, no, que PPK está en la clínica, que ya no reconoce a sus colaboradores. Tú lo has escuchado, ¿no? En las redes. Como dice la canción, son rumores, son rumores. No, PPK... Está bien, está sano. Ha estado declarando hoy día desde el Mercado Central. Puedes preguntarle a los caseros cómo lo han visto. Porque sus detractores, digamos, la campaña sucia es que está resblandecido, que por la mañana ya no se acuerda quién es. El domingo... No, imagínate, ¿no? El domingo estaba en Cuarto Poder, una entrevista muy buena. Es una broma. Yo sé, hoy día en la mañana he estado en Radio San Borja y estoy seguro que vendrá aquí también. Y tú verás que sigue siendo el mismo PPK de siempre, con la lucidez y la chispa que lo caracteriza, ¿no? Ahora, tú ya eres una persona muy mediática. Ahora, como congresista, vas a ser mucho más mediático. ¿Qué chapa te han puesto? ¿Qué chapa? ¿Cuál es tu apodo? ¿Qué chapa? No lo sé. Tal vez tú me la puedas contar, ¿verdad? Busquemos en Twitter. Todavía creo que no. No tienes. Pero yo me imagino que de momento que meta la pata en alguna entrevista con alguna frase o algo, rápidamente... Como el lavado vaginal. ¿Tú qué opinas de eso del lavado vaginal? A mí me da mucha pena ese tipo de declaraciones. Yo creo que Para los que no vieron esto, Luciana León declaró que frente a una violación ella recomendaba un lavado vaginal, ¿no? Que es justamente todo lo contrario que recomiendan las personas especialistas. Y yo lamento que ese sea el nivel con el que se lleve las discusiones respecto a los derechos de las mujeres. El congresista Uren, que no ha salido reelegido en Arequipa... Eso fue peor. ¿Qué fue lo que dijo él? Que una mujer que era violada no podía salir embarazada. Porque no lubricaba, una cosa horrible. Y yo creo, acá es terrible porque la mujer cuando es víctima de violencia en el Perú, es víctima de triple violencia. La violencia que le da el agresor en el momento que se produce la agresión, violencia física o sexual, la violencia que se produce cuando esta mujer va a la comisaría y la persona que recibe la denuncia la trata como si ella fuese la responsable, y con lo cual tenemos una baja tasa de denuncia porque nadie quiere sufrir ese maltrato. Y la tercera violencia, cuando esa mujer que ya ha sufrido estas 2 violencias escucha en televisión un debate de ese nivel, donde nuevamente sufre un maltrato. Entonces yo creo que uno de los compromisos que tenemos que tener los nuevos 130 congresistas es llevar este debate con altura, con sensatez
y con estadística y con pruebas científicas de la mano para evitar este tipo de papelones. Ahora, dinos por qué crees tú que nuestros televidentes deberían votar por Kuczynski y no por Keiko. ¿Cuáles son tus argumentos de peso, digamos? Hay varios motivos. Yo creo que en estas elecciones queda claro quiénes tienen las propuestas técnicas más serias para el país, quién puede mejorar la economía, como ya lo ha hecho antes, PPK, quién tiene las mejores propuestas de seguridad y no cae en estos populismos como proponer una pena de muerte que no se podrá aplicar. Álvaro Llona, mi profesor de Derecho de Sociedades en la Universidad de Lima, decía, no me des muchas razones, dame un buen argumento. Hay un argumento ¿Cuál práctico. es uno? Te voy a dar un solo. argumento práctico que la gente en sus casas va a poder identificar rápidamente. El fujimorismo cuenta hoy con más de 70 congresistas. Darle también el Ejecutivo es una concentración de poder peligrosísima. La última vez que alguien en el Perú ha tenido tanto poder fue justamente el fujimorismo de los 90. Francesco Petrosi, que es de la bancada fujimorista, este congreso va a ser muy divertido, ¿no? Porque va a estar Francesco, va a estar tú. El problema con Pero él ha dicho que las leyes van a pasar por un tubo. Y eso ¿Tú nos crees que es recuerda, bueno que pasen por un tubo? Eso nos recuerda las famosas leyes sorpresa del fujimorismo. Por ejemplo, aquella ley que siendo las 10:30 de la noche el fujimorismo pone en la agenda de debate, la debaten a toda prisa, porque no estaba la posición completa de pleno. Entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche incorporaron 12 disposiciones finales, la aprobaron al caballazo y con esta ley se intervino el Poder Judicial. Congreso que destituyó a los magistrados del TC. Congreso que más de 100 pedidos de investigación a Montesinos fueron denegados sistemáticamente. No se investigó una sola vez por esta mayoría. Entonces, este fujimorismo en el cual todavía tenemos muchísimas dudas es muy peligroso para una democracia joven que concentre en tanto poder. ¿Te da temor, te da miedo, Keiko, a ti? A mí lo que me preocupa... ¿Te da miedo, digamos? El fujimorismo como proyecto político me preocupa muchísimo. No me da miedo porque lo enfrentaremos desde el Congreso y desde los espacios donde estemos, pero sí me preocupa que sigan las prácticas de antaño. Ya escuchamos a la congresista Chacón diciendo que Fujimori saldrá por la puerta grande. Ya escuchamos al congresista Becerril diciendo... Pero perdón, PPK ha dicho que también él quiere que Fujimori salga. No, lo que ha dicho PPK fue... No ha dicho que salga por la ventana, No, ha dicho que también quiere que salga. Lo que dijo PPK fue, ante un supuesto específico que planteó un periodista, la pregunta fue la siguiente: ¿usted firmaría una ley aprobada por el Congreso que determine que gente de determinada edad, como Fujimori, pueda pasar arresto domiciliario? Dijo, si el Congreso lo aprueba, lo firmaré. Ahora, yo creo que el Congreso no va a aprobarlo, ¿no? Yo no votaría a favor de una ley por el estilo. Pero lo que estamos viendo, el fujimorismo en esta segunda vuelta, son los mismos gestos de soberbia que ha caracterizado el fujimorismo siempre. Y eso, con tal concentración de poder, es peligrosísimo para la democracia. Ahora, en las redes es donde más se nota este nivel de ataques, digamos, hay un sector de los fujimoristas que a todos los que no concuerdan los llaman terroristas ¿qué hay con eso? No, y claro, hay un grado de intolerancia muy alto, hay una disposición a no aceptar ningún tipo de error del pasado y hacer que nos olvidemos de todo. Y en general esto me lleva a una reflexión más grande, que es lo que quieren los peruanos es paz. 5 años donde nos enfoquemos en el crecimiento económico. El fujimorismo, con este discurso de confrontación y con este gran nivel de rechazo que tiene en las calles, no nos garantiza 5 años de paz. Va a ser años de convulsión, de polarización, de enfrentamiento, y la situación económica del país no está para eso, ¿no? Lo que necesitamos son años de trabajar juntos, trabajar unidos y con un norte claro, que es lo que quiere el país. Regresando a ti, ¿tienes algún proyecto de ley en mente para, digamos, ponerlo a debate el primer día? Sí, el primer proyecto de ley que presentaré, que ya estoy trabajándolo, es el de crear una oficina técnica dentro del Congreso con cierto grado de autonomía para que haga el análisis costo-beneficio de las leyes. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Cada congresista, al momento de presentar el proyecto de ley, en teoría, tiene que hacer este análisis costo-beneficio. Lo que vemos en la realidad es que ponen la famosa frase, no genera gasto alguno al Estado. Y claro, todo proyecto de ley genera un gasto en su implementación. Claro. Y es la plata de todos los peruanos. Entonces la idea es que esta oficina técnica se encargue de hacer este análisis y que se conozca antes de que pase a debate a la comisión. De esta manera, tanto el Congreso como el periodismo y la opinión pública sabrán efectivamente si es un proyecto de ley positivo o negativo. Y en poco tiempo tendremos leyes de más calidad. Muy bien. Bueno, vamos a terminar esta entrevista con algo que
creo que es bueno hacer en televisión y es agradecer, una muestra Sin de duda. gratitud. ¿Por qué no aprovechas esta ocasión para agradecer a los que han votado por ti y a los que te han ayudado en la campaña? Yo aprovecho para saludar a tu padre, a Javier de Belaúnde, un caballero, pero Muchas gracias. ¿por qué no aprovechas tú la ocasión para agradecer a tu entorno más cercano, a aquellos que han hecho posible que tú seas un congresista? Bueno, yo quiero agradecerle en realidad a la gente que me apoyó directamente, que ya lo hice directamente en estos días, pero también a todos los ciudadanos que han confiado en PPK y que particularmente han confiado en mí. La idea es que tengan ustedes un representante y el mismo entusiasmo con el que me vieron trabajando en la campaña será el mismo entusiasmo que tendré estos 5 años por estar cerca, por rendir cuentas y por asegurar que ustedes tengan una voz en el Congreso. Y en temas más personales, digamos, ¿no te gustaría agradecer con nombre y apellido a la gente que te ha hecho, digamos, llevar adelante la campaña? Porque es muy general, ¿no? O sea, pero, a tu papá ya le mandé un saludo, ¿no? Le he agradecido a todos ellos en persona. Sí. Ah, muy bien. Sí, sí, eso es lo principal. Siempre estar muy agradecido y saber que cuando uno llega a un puesto de esta confianza, no solo es la confianza de los electores, es la confianza del partido que te puso en la lista y es la confianza de amigos y familiares que se corrieron en la cancha como si ellos mismos estuvieran postulando, ¿no? Claro que sí. Yo me alegro mucho de verdad porque te hayan elegido y Muchas estoy gracias. seguro que vas a ser un gran parlamentario. Muchísimas gracias. Muy bien, yo me despido. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Buenas Felicitaciones noches. otra vez. Gracias. Bien, nosotros nos despedimos. Yo los dejo con la mejor programación aquí en RBC Canal 11. Viene Habla el Pueblo con Harold Alba y un panel de comentaristas. Y a las 11 de la noche, nuestro Late Night Factor 11 con Eric Keckling. No se lo pierdan. Muy buenas noches.